Hoy, en Desde la Sombra, la diplomacia se acabó el 11 de septiembre del año 2001 y la realidad y los riesgos de un conflicto abierto global o de una guerra secreta de desgaste están ahora situados en el punto de mira inmediato e inevitable que ha optado por no entender lo que está en juego. En un minuto hablaremos con Jeff Steinberg, director de la revista Executive Intelligence Review, sobre el papel de las sauditas en los atentados del 11S. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre los atentados del 11S. Yo no sé nada de eso, a mí no me queda, yo trabajo en la construcción y a mí no me queda lugar de leer nada. Nada más en la noche yo me doy cuenta de las noticias, ¿verdad? Pero es pasadera. No tengo ni idea, no estoy cualificado para tener los informes de seguridad para conocer la respuesta. Ya el daño que hizo la guía a la torre, ya la pagó. Jeff, bienvenido al programa. Hi Daniel, Encantado de estar nuevamente aquí. Las famosas 28 páginas clasificadas top secret de la investigación del Congreso sobre los atentados 11S. Jeff, ¿qué nos podrías contar sobre estas 28 páginas? Antes de la famosa o infame, si usted quiere llamarla así, Comisión Investigadora del Ataque del 11 de septiembre, la Cámara de Representantes y el Senado votaron para establecer una comisión investigadora conjunta que reunía desde los líderes de las comisiones de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, y esa investigación comenzó poco tiempo después de los ataques de septiembre, y produjeron su informe el año siguiente. El jefe de ese comité selecto fue Bob Graham, demócrata de Florida. Durante el curso de sus investigaciones, el personal de esta comisión parlamentaria investigadora conjunta obtuvo evidencia, mayormente de los archivos de las oficinas en Los Ángeles del FBI, que establecía el hecho de que hubo una involucración profunda del gobierno saudita a través del ministro saudita de Defensa y Aviación, a través del embajador saudita en Washington, D.C., el príncipe Bandar bin Sultan, y a través del directorio de la inteligencia saudita, proveyendo apoyo logístico y material crítico a los secuestradores del 11 de septiembre. En particular, los dos primeros secuestradores en llegar a Estados Unidos vinieron a Los Ángeles directamente desde un encuentro de las principales figuras de Al-Qaeda que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, a fines del año 2000. Este grupo inicial llegó a Los Ángeles y se reencontró inmediatamente con dos agentes de la inteligencia saudita, Osama Basman y Omar Al-Bayuni. Al-Bayuni era un empleado oculto de Dala Aviation, que es una empresa que trabaja exclusivamente para el Ministerio de Defensa y Aviación de Arabia Saudita. Toda esta evidencia señala de forma clarísima hacia una mano activa en elementos claves dentro del gobierno saudita apoyando el ataque del 11S. Ese material fue presentado en un capítulo de 28 páginas en el informe final de la investigación de la Comisión Parlamentaria estadounidense. El informe fue presentado al presidente George W. Bush y fue revisado por la gente de la Casa Blanca y también de la CIA. Al final de ese proceso de revisión, el capítulo de 28 páginas completo, que muestra de forma tajante y sin ambigüedad la involucración de la monarquía saudita en los ataques del 11S, fue eliminado. Hasta hoy, esas 28 páginas permanecen clasificadas, escondidas de la mirada del pueblo estadounidense.
El senador Graham y otros en ese panel estuvieron furiosos por esto en varias ocasiones. El senador Graham, a quien se le sumaron otros senadores, ha pedido reiteradamente que esas 28 páginas sean desclasificadas. Cuando el presidente Obama fue elegido, les prometió a las víctimas del 11S que desclasificaría las 28 páginas. Hasta hoy, el presidente Obama no ha cumplido con su promesa. Incluso fue más allá de George W. Bush para ocultar las 28 páginas. En la primavera de 2009, en su primer mes en el cargo, solicitó al fiscal general en los Estados Unidos que interviniese en el caso presentado por las familias de las víctimas del 11S, pidiéndole que el gobierno saudita tuviera la garantía de la inmunidad diplomática contra toda demanda en los Estados Unidos y contra toda acción legal que pudiese hacer presa de esa información. La investigación federal sobre el rol de la monarquía saudita en los ataques del 11S podría abrir una caja de Pandora que podría ir mucho más allá de Riyadh y llegaría directamente a Londres. En efecto, esas 28 páginas contienen la clave de la totalidad de los ataques del 11 de septiembre, yendo al fondo de los mismos. Jeff, ¿qué más nos podrías contar sobre el papel de las sauditas en apoyar al yihad terrorista mundial? Cuando Hillary Clinton se convirtió en secretaria de Estado en 2009, una de las primeras cosas que hizo fue establecer una fuerza conjunta de tareas con el Departamento del Tesoro para comenzar a investigar en los recursos financieros del terrorismo internacional. De hecho, nombró a Richard Holbrooke, que era responsable de los departamentos de Estado sobre Afganistán y Pakistán, para estar a cargo de esa fuerza de tareas. Ella sabía, entre otras cosas, que una cantidad enorme de dinero generado por las ventas de opio y heroína en Afganistán y Pakistán estaba financiando el terrorismo internacional. Pero cuando esa fuerza de tareas dispuso de los elementos y comenzó su tarea, descubrió que el número uno en el financiamiento para el terrorismo internacional de yihad era Arabia Saudita. Hay otros estados del Golfo como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que también estaban involucrados. Pero Arabia Saudita era claramente el epicentro de financiamiento para el terrorismo global de yihad y, a propósito, incluye a Al-Qaeda y a todo su amplio y extendido aparato. En el caso del terrorismo actual, la insurgencia sunita en el interior de Irak es un secreto a voces que la familia saudita está poniendo dinero en estos terroristas para desestabilizar y crear dentro de Irak un conflicto entre los sunistas y los shia. El príncipe Bandar bin Sultan, el ex embajador de Arabia Saudita en Washington, que tuvo participación en entregar dinero a los secuestradores del 11 de septiembre, es ahora no solo la cabeza del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, bajo el rey Abdullah, sino que también es el titular del directorio de la inteligencia saudita y responsable personalmente de distribuir fondos entre grupos como el Frente al-Nusra y los estados islámicos de Irak y Siria, que son la línea dura de los terroristas neosalafistas, como en Siria, Líbano y otras partes del Medio Oriente. La evidencia del financiamiento árabe saudita del terrorismo global es amplia e indiscutible. Mucha gente cree que como Osama Bin Laden tuvo como objetivo por un periodo corto a la familia real saudita, que de una manera u otra hubo alguna diferencia entre la monarquía saudita y el grupo terrorista Al-Qaeda. Esas diferencias o desacuerdos fueron resueltos en una serie de encuentros
secretos en los que participaron la inteligencia saudita y Bin Laden personalmente en 1997, y desde ese momento hubo transferencia de dinero desde el reino hacia Al-Qaeda y a todas las otras ramas de la operación terrorista. Ese flujo de dinero sigue en la actualidad. Otra cosa a tener en cuenta: la nueva política británica para todo el mundo islámico es la promoción de un conflicto sectario permanente entre sunitas y chiitas, aprovechándose de una rotura de 1000 años de dentro del Islam con el objetivo de un genocidio en masa. Muchos terroristas conocidos, pakistaníes y árabes, comenzaron sus carreras terroristas como miembros de la organización extremista SSP, el Sipan e Sahaba Pakistán. Entre ellos, Ramzi Youssef, el cerebro de los atentados de las Torres Gemelas en 1993, o Maulana Masoud Al-Sar del Shahil y Muhammad, un líder religioso que apoyó a los separatistas musulmanes que luchan y lucharon en la zona conflictiva de Cachemira. La carrera por formar bandas sectarias rivales comenzó cuando elementos chiitas fundaron en Pakistán el Tehrik Nifaz-e-Jihad y Jafriya. Como respuesta, un clérigo Deobandi, una subsecta dentro de los sunnis, fundó en Punjab pakistaní SSP. La ideología virulentamente anti-chií del SSP también fue explotada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos en su intento de desestabilizar a Irán y de provocar el derrocamiento de los clérigos chiitas en el poder en Teherán. Jeff, ¿qué es Al-Yamama? Al-Yamama, en un sentido, es el programa paraguas bajo el cual todo este terrorismo global ha sido financiado y apoyado logísticamente desde los días de mediados de la década de 1980. Si piensa en los muyahidines afganos, como la primavera de Al-Qaeda y de otros grupos que ahora representan la línea dura del terrorismo global de la yihad, entonces se obtiene una idea muy clara del rol de esta alianza anglo-saudita, conocida bajo el acuerdo de Al-Yamama, para hacer que todo esto funcione. La Al-Yamama nos lleva a los niveles más altos, mucho más allá de lo que pasó en Riad, de los elementos de control real de este terrorismo global. Al-Yamama fue un acuerdo, nuevamente propiciado principalmente por el príncipe Bandar en el verano de 1985. Fue un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y Aviación y el gobierno británico en aquel momento de Margaret Thatcher. Bajo este acuerdo, el sistema BAE, el mayor productor del área de defensa en Gran Bretaña, vendió cerca de $40.000 millones en equipo militar durante un cierto tiempo a la Administración Saudita de Defensa. Esto incluyó aviones de combate, aviones de entrenamiento, sistemas de radar, toda la gama. A cambio de este extenso acuerdo, los sauditas proveyeron 600.000 barriles diarios de petróleo crudo, el equivalente a un supertanque, cada día, 7 días a la semana, 365 días al año, como pago de las armas que recibían. Para tener una buena medida entre el 20 y el 30% de cargo extra, fue incluido en esos armamentos, y esos fondos retornaron en sobornos a varios miembros de la familia saudita y al Ministerio Saudita de Defensa. Para los sauditas, el costo total de ese petróleo desde 1985, prácticamente hasta el presente, fue muy bajo. Esta no es parte de su cuota en la OPEP o de sus ventas comerciales. Y el costo de extraer ese crudo y ponerlo en un supertanque en un puerto en Arabia Saudita nunca superó los $5 por barril. British Petroleum y la Royal Dutch Shell
en representación del Ministerio Británico para la Defensa y el Banco de Inglaterra, tomó a su cargo la distribución de ese petróleo e inmediatamente se dio vuelta y lo vendió en el mercado principal por un precio totalmente inflado. Entonces, para los sauditas fue un buen trato. Ellos lograron $5.000 millones y obtuvieron cerca de $40.000 millones en equipos militares, más otros $20.000 millones en sobornos. Oficialmente, el príncipe Bandar recibió él solo $2.000 millones en coimas por su rol en este asunto. Pero el dinero total generado por el mercado en dinero contante con la venta de ese petróleo, luego de pagar las coimas, de pagar a BAE por todo el equipo y servicios que ellos provieron. Recuerdan el sobrante, el tiempo extra acumulado. Recuerden que estamos hablando de un acuerdo que comenzó en 1995 y que todavía, hoy día, casi 20 años más tarde, sigue en pie. A lo largo de ese tiempo, una monta adicional de dinero en el rango de los $100.000 millones, fondos ilícitos que fueron usados para financiar el terrorismo global. ¿Cómo lo sabemos? Había revelaciones sobre varios golpes ocurridos en África, entre ellos de Chad contra Libia a finales de la década de 1980. Pero más allá, tenemos una confesión directa del príncipe Bandar bin Sultan. Varios años atrás, un biógrafo británico, amigo del príncipe Bandar, escribió una biografía oficial de este tipo. En ella, tiene una extensa sección dedicada al acuerdo de Al-Yamama y sostiene que fue posible por la relación especial entre la monarquía británica y la monarquía saudita. Bajo estos sistemas monárquicos, no hay una línea de separación clara entre empresas gubernamentales y privadas. Y muchas cosas pueden ser solucionadas de manera informal, pero nunca podrían ser hechas con los Estados Unidos. En parte, Al-Yamama era una operación de lavado de dinero. ¿Cuánto dinero han podido lavar? ¿Quién más se lucró con este dinero, tanto a nivel bancario como personal? ¿Y dónde está este dinero hoy día? Jeff, ¿tú tienes la respuesta a algunas de estas preguntas? Los fondos offshore que fueron reunidos bajo el programa Al-Yamama fueron divididos en varios paraísos fiscales y centros de lavado de dinero muy populares. Suiza fue una de las primeras localizaciones. De hecho, cuando el gobierno británico fue forzado a abrir una investigación sobre el programa Al-Yamama, no por el dinero para el terrorismo, sino por los sobornos. Hasta cierto punto, el gobierno suizo se vio forzado a abrir algunas de esas cuentas suizas para ser inspeccionadas por investigadores de respetable oficina contra el fraude de Gran Bretaña. En ese punto, el primer ministro de entonces, Tony Blair, se puso en contacto con Goldsmith, el procurador general de Gran Bretaña, y ordenó que la investigación sobre BAE y Al-Yamama fuera cerrada inmediatamente. Él no quería que esas cuentas suizas fueran abiertas y no quería llegar a la verdad total detrás de Al-Yamama. Hubo fondos establecidos en Dubái, en Qatar, en las Islas Caimán, todos los más importantes centros financieros offshore, desde donde esos fondos fueron utilizados todo el tiempo, como dije, para financiar golpes e insurgencias en todo el mundo. Ahora, es imposible decir con precisión cuánto dinero se generó a través del programa Al-Yamama.
porque lo que aún no hemos podido determinar es la forma en la que estos fondos fueron invertidos desde el tiempo en que fueron obtenidos en el mercado en efectivo del petróleo y el tiempo en el que fueron utilizados para financiar el terrorismo y otras actividades en interés común de las monarquías saudita y británica en todo el mundo. Uno de los principales oficiales del Departamento del Tesoro de la era Clinton dijo básicamente que el estimado de 100.000 millones de dólares en términos de depósitos de dinero provenientes de las ganancias de Al-Yamamah fue un cálculo insuficiente del total de dinero disponible, porque los fondos de Al-Yamamah fueron invertidos en fondos de cobertura offshore en tiempos en los que generaban ganancias anuales del 30 o 40% sobre los depósitos. Entonces, el verdadero monto del efectivo disponible para financiar estas operaciones terroristas, golpes y otros crímenes es mucho mayor que 100.000 millones de dólares que podemos documentar claramente en beneficio obtenido del mercado en efectivo de petróleo, las armas, los sobornos y del precio a bajo costo del petróleo para los sauditas. Petróleo a cambio de armas era un negocio redondo entre BAE y el gobierno saudita. El petróleo se vendió en el mercado al contado. ¿Qué pasó con los 80 a 100.000 millones de dólares en fondos adicionales generados por las ventas del petróleo saudita en el mercado al contado que no fueron a parar a BAE como su parte del acuerdo? Jeff, ¿cuál es la respuesta? Estos fondos fueron a fondos offshore que fueron manejados por agencias del MI6 británico, asignadas al Ministerio de Defensa británico específicamente para manejar esos fondos. Sabemos, por ejemplo, que una vez que el acuerdo de Al-Yamamah estuvo establecido y los fondos comenzaron a acumularse en 1985, el gran acuerdo de esos fondos fue comprar armamento para los muyahidines afganos para los 3 o 4 años finales de esa guerra en Afganistán. Esos fondos fueron usados en África. Hubo un intento de golpe en la República Centroafricana en el que Mark Thatcher, el hijo de la ex primera ministra Margaret Thatcher, estuvo profundamente implicado. Hay otras operaciones mercenarias y terroristas, y por supuesto los fondos que fueron a las cuentas de Bandar y que fueron reenviados a los secuestradores del 11 de septiembre, todo eso es parte del panorama del financiamiento del terrorismo que estaba en marcha. Jeff, ¿cuál era el objetivo de la alianza británica saudita en llevar a cabo los atentados del 11S? En diciembre del 2000, los editores de la revista Análisis Ejecutivo de Inteligencia presentaron un memorando a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, sugiriendo la realización de una investigación puntillosa para determinar si el gobierno británico debía ser incluido en una lista de estados auspiciantes del terrorismo. Esto fue hecho porque, en ese momento, al menos 9 gobiernos importantes alrededor del mundo, Turquía, India, Pakistán, Colombia, Perú, Rusia y otros, presentaron quejas diplomáticas formales contra el gobierno británico. Los terroristas que operaban activamente en territorios de esos países recibieron una protección completa, seguridad y financiamiento en Londres, bajo la protección de la corona británica. En la prensa británica, se convirtió en un chiste, de manera que Londres comenzó a ser llamada Londrenistán. Jeff, ¿cuánto sabían los oficiales rusos sobre este problema anglo-saudita? Los rusos están al tanto de eso. Los servicios de seguridad rusos compilaron evidencia del reclutamiento en Londres y el entrenamiento en Afganistán de la insurgencia en todo el mundo, para llevar a cabo atentados sangrientos a gran escala. Del lado ruso, la dificultad reside en que las finanzas rusas tienen un ángulo mucho más común con los centros financieros offshore europeos. Entonces, aun cuando los servicios de seguridad tienen una imagen clara y referencias frecuentes de esta mano británica detrás del terrorismo, los rusos
también han tenido una razón clara para tomar acciones enérgicas contra esto. Entre los elementos a los que hicimos referencia en el memo del año 2000, Albright, cuando varias acciones diplomáticas fueron presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, con la Oficina del Exterior británica y del Commonwealth, sobre evidencia específica de instancias en las que yihadistas fueron reclutados en Inglaterra, obteniendo protección y financiamiento del gobierno británico, y se sumaron como parte del aparato terrorista separatista en Chechenia y otras partes del Cáucaso. Entonces, ellos saben, pero no tienen necesariamente un compromiso total para acabar con esto. Jeff, una última pregunta. ¿Qué podemos hacer? El primer paso es desclasificar las 28 páginas eliminadas del informe original de la Comisión Parlamentaria Conjunta. Lanzar una investigación oficial renovada, probablemente, otra vez, un selecto comité conjunto entre el Senado y la Cámara de Representantes. Ya hay un pedido para un comité selecto para investigar a Benghazi. Bueno, Benghazi está afuera de lo que pasó originalmente el 11 de septiembre. Entonces, tomemos esto desde el principio. Tomemos en su conjunto el factor anglo-saudí, el factor al-Yamama, el factor Londrenistán y finalmente, hacer justicia a las personas que murieron en los ataques de septiembre, en Benghazi, en los atentados con bombas contra el metro de Londres, en los atentados en Madrid y en un sinnúmero de actos terroristas, yihadistas, que tuvieron lugar desde el año 2000. Develemos realmente toda esta historia y dejemos que las cartas caigan donde deben. Tenemos que llegar a la verdad y ahora que nos acercamos al aniversario 12 del 11 de septiembre y el primer aniversario del ataque a Benghazi, creo que es el momento correcto de hacer públicas esas 28 páginas y lanzar una investigación abarcadora y llevar esta triste era de terrorismo, guerra irregular y todo eso a un final que debemos hace tiempo. Jeff, no hay tiempo por más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de expresar mi punto de vista a la comunidad internacional. Una vez más, gracias. Los militares de los Estados Unidos hoy en día entrenan a los grupos que tratan de derrocar al gobierno legítimo en Siria. Entre los enemigos de Assad está Al-Qaeda, que después de los atentados 11S han sido proclamados como enemigo mortal del gobierno americano. El mismísimo Al-Qaeda que hoy en día lucha codo a codo con el gobierno de Obama contra el gobierno de Assad. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.